es Esteban Usma Osorio, trabajo para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín como mediador de cultura digital en el Parque de Biblioteca León de Grey La Ladera. En este momento yo lidero el grupo de laboratorio de experimentación tecnológica y el día de hoy quiero compartir con ustedes un programa de iniciativas Maker que se llama Cura, ¿cierto? Este programa nos permite realizar lo que sería el slicing o la división de capas de la impresión 3D para su configuración y poder pues, montar los prototipos a la máquina de impresión. Para iniciar con la descarga de nuestro programa Cura debemos ingresar a nuestro navegador de preferencia y en una página de Google buscar la siguiente página. Entonces ingresamos a Ultimaker y dentro de la página de Ultimaker buscamos la pestaña que dice software y ahí vamos a encontrar el Ultimaker Cura. Listo, este programa es uno de los más utilizados dentro de la comunidad Maker por su fácil configuración, por ser un programa también open source que es completamente gratuito para toda la comunidad y adicional a esto muy amigable con todo tipo de impresoras. Bueno, luego de que descarguemos el programa vamos a encontrar una interfaz del Ultimaker Cura como esta. Listo, o algo similar a esto dependiendo de la versión que tengamos. Pero lo primero que debemos de hacer es ir a los ajustes y agregar nuestra impresora. ¿Por qué debemos de agregar nuestra impresora? Porque hay muchos tipos de impresoras que funcionan diferente, ¿cierto? Entonces hay unas impresoras que funcionan con tecnología de impresión tipo cartesiana, hay otras que funcionan con tecnología tipo delta y hay otras que hacen combinaciones diferentes, lo que sería las Core XI o digamos pues otro tipo de impresoras, ¿cierto? Entonces me voy a ir aquí a ajustes, impresora y agregar impresora. Listo, entonces me va a salir algo como esto. Entonces en este caso como es una Anycubic Cosel, voy a ir a buscar el manual de usuario de mi Anycubic. Entonces aquí tengo el manual de usuario del Anycubic Cosel en donde me va a dar los lineamientos para agregar la configuración al slicing. Todas las impresoras vienen con un manual en donde me van a indicar el tipo pues como de configuración que debo de hacer. Entonces si ven acá, vamos hasta Cura instalación, entonces aquí me van a mostrar cómo instalo el Cura y la configuración que debo hacerle al agregar la máquina. Entonces aquí me está diciendo que debo ir a seleccionar tu máquina, le voy a decir que otras, le voy a decir siguiente y voy a seleccionar el Delta Bot. ¿Cierto? Este menú puede variar un poco pues porque este manual lo hicieron con una versión anterior del Cura, pero es muy similar. Entonces voy a ir aquí a agregar impresora, me voy a ir a otros y voy a buscar el Delta Bot. Listo, entonces Delta Bot y le voy a decir agregar impresora. Entonces ahí ya me agregó la impresora. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya debo de configurar según mi impresora las capacidades que tiene. Entonces voy a ir a impresora, verifico que esté seleccionada la impresora que acabo de agregar y voy a decirle administrador de impresoras. Entonces aquí también verifico que esté seleccionada mi impresora y le voy a decir ajustes de la máquina. En los ajustes de la máquina me encuentro estas dos pestañas, entonces está impresora y extruder 1 o extrusor 1, ¿cierto? Entonces en la impresora le voy a ajustar, voy a seleccionar aquí en formato de la placa, como es una Anycubic Cosel, la placa es elíptica. Si fuera, no sé, una Anycubic i3 sería rectangular y configuraríamos diferente. Pero en este caso, por ser la Cosel, entonces es una placa elíptica. Le vamos a decir que la X o la anchura es de 180 milímetros, la Y o profundidad va a ser de 180 milímetros y la Z de altura va a ser de 300 milímetros, que esto ya viene en el manual de la impresora. Vamos a decirle que
punto de origen es el centro, ¿sí? Y si contamos con plataforma caliente o no. Eso ya depende de la versión de la impresora que tengamos, si cuenta o no con plataforma caliente. Hay que fijarnos para quitar o poner este chulito, porque si no, las impresiones nos van a fallar. Entonces, en este caso, mi impresora tiene plataforma caliente, le voy a dejar el chulito. Y en tipo de G-Code lo voy a dejar así tal cual. Estos ajustes no los voy a mover para nada. Y me voy a ir al extrusor. Listo, entonces en el extrusor me preguntan el tamaño de la tobera. Entonces normalmente las impresoras vienen con una tobera de medida 0.4, ¿cierto? Es como la medida estándar. Pero en este caso yo tengo una medida de 0.5. Podría ser una tobera de 1 milímetro, podría ser una tobera de 0.2, ya eso depende de lo que tengamos nosotros montado en la máquina. Y aquí lo cambiamos, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo a 0.5 y me va a pedir el diámetro de material. Listo, entonces el diámetro de material, ¿qué es? Es el diámetro del filamento que estamos utilizando para imprimir en 3D. Normalmente viene en 1.75 milímetros, pero también viene en 3 milímetros. Entonces debemos de fijarnos cuál es el diámetro del material que recibe nuestra máquina. En este caso para la COSEL es 1.75. Y luego de que tengamos aquí estos valores introducidos, le vamos a decir aquí cerrar. Y le vamos a decir aquí cerrar. Listo, entonces ya en este momento tenemos configurada la máquina dentro de nuestro Ultimaker Cura. Luego de que configuremos nuestra impresora, entonces ya podemos pasar al apartado pues como de la interfaz del Cura. Entonces, ¿cómo nos movemos dentro del Cura? Con clic derecho sostenido podemos orbitar en la placa. Listo. Con el scroll, o sea la ruedita del mouse, puedo acercar o alejar de la placa de impresión, ¿cierto? Según lo que necesite. Si necesito ver detalles de la impresión, puedo acercar o alejar. Y apretando el scroll, lo que puedo hacer es un paneo de la cámara, ¿cierto? Entonces esto simplemente es mover la cámara según lo que necesito ver. Entonces vamos a hacerlo con un prototipo, vamos a montar una impresión. Entonces le voy a decir aquí en la carpetita que voy a la izquierda, le voy a decir abrir archivo y voy a buscar un formato pues de impresión con un objeto. Todos los objetos deben estar exportados en STL. Le voy a decir abrir y él me abre automáticamente el objeto que seleccioné, en este caso es esta matera, ¿cierto? Si vemos aquí tenemos varios menús que en este caso son mover, escalar y rotar. También tenemos espejo y bloqueador de soporte, pero en este caso solo nos interesa mover, escalar, rotar y espejo. Listo, entonces, como ven, si yo le doy un clic izquierdo, él automáticamente me selecciona el objeto, ¿cierto? Y me muestra unos ejes o unas flechas que me indican para qué eje lo estoy moviendo. Entonces, si ven acá, cada flecha tiene un color y está asignado a una letra. Entonces la X sería el rojo. Entonces si quiero mover, por ejemplo, el objeto 20 milímetros, le voy a decir aquí que lo mueva 20 milímetros y lo va a mover en el sentido de la flecha roja. Pero si quiero que se mueva al lado contrario, le voy a decir que sea menos 20 milímetros y lo va a mover en sentido contrario. Y puedo dejarlo en cero si quiero que esté en el centro. También esta operación la puedo hacer manualmente. Entonces vengo acá, me paro encima de la flecha, le voy a dar clic izquierdo sostenido y voy a mover el objeto, ¿cierto? Ya según lo que necesite. De la única forma que no me deja mover el objeto es hacia arriba, en el eje Z. Si ustedes ven, cuando yo muevo el objeto hacia arriba,
él automáticamente va a caer. ¿Por qué? Porque la máquina de impresión no puede empezar la impresión en el aire, debe de hacerlo en la placa de impresión. Entonces siempre el objeto debe estar pegado a la placa de impresión. Entonces aquí ya revisamos lo que sería la herramienta de mover, ahora vamos a la herramienta de escalar. Listo, la herramienta de escalar, ¿para qué me sirve? Para modificar las dimensiones finales del objeto. Listo, entonces como ven aquí también está asignado a unos ejes, entonces el X sigue siendo el rojo, el Y sigue siendo el verde y el Z sigue siendo el azul. Si yo necesito que este objeto tenga 100 milímetros de alto, o sea 10 centímetros, le voy a poner aquí 100 milímetros y él automáticamente se va a escalar, ¿cierto? Entonces si le digo aquí escala uniforme, él me va a mantener las proporciones del objeto que yo estoy escalando. Pero si le voy a decir aquí que vuelva a la normalidad dándole 100%. Pero si yo quiero que el objeto se escale sin mantener las proporciones, le voy a quitar este chulito de acá y le voy a decir que lo escale solo en el eje Z. Miren que el objeto lo va a estirar. Eso ya depende de lo que necesitemos en nuestra impresión. ¿Cómo vuelvo este objeto a su forma original? Le voy a dar clic encima, le voy a decir restablecer y él automáticamente me va a mostrar el objeto como lo diseñé inicialmente o como ingresó al software. Listo. Entonces en este caso, por ejemplo, le voy a decir que me lo escale uniformemente y lo puedo hacer también manualmente. Entonces si vengo y me paro en alguno de estos ejes, puedo decirle que lo empiece a estirar y él automáticamente lo estira uniformemente. Si yo estiro el objeto tan grande que no me quepa en la placa de impresión, automáticamente el objeto va a cambiar de estar en amarillo a estar así con estas franjas. Eso quiere decir que el objeto no se puede imprimir en esta impresora siendo de ese tamaño. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Verificar cuál es el máximo del tamaño que puede imprimir. Entonces, si nos acordamos, los valores que le dimos a la configuración de la impresora eran 180 milímetros en la base por 300 milímetros de alto. Entonces, miren que la Y está excediendo ese valor de 180 milímetros. Yo aquí cambio esto a unos 180, un poquito menos, 175, sigue sin poder imprimir. Es porque estas aristas están salidas de la zona de impresión. Entonces debo de seguir reduciéndolo hasta que el objeto pueda entrar en nuestra placa de impresión. Digamos que el 200% estaría bien para poderlo imprimir. Listo, luego de que ya modificamos el objeto según lo que necesitamos de tamaño y de posición, entonces yo puedo venir aquí y configurar la rotación del objeto, ¿cierto? O la posición en la que se va a imprimir el objeto. ¿Listo? Entonces eso ya depende de lo que queramos en la configuración, de cómo veamos que el objeto se puede imprimir mejor, ¿cierto? Entonces yo puedo rotar el objeto en los ejes manualmente. Si ven, me van a salir estas tres circunferencias que representan los mismos ejes. Entonces simplemente vengo aquí y selecciono la circunferencia que necesito. Con el mouse la puedo correr para un lado o para el otro y dejar el objeto en la posición que me interesa imprimirlo. Listo, cuando le damos aquí, por ejemplo, restablecer, él me va a mover el objeto según como ingresó inicialmente al programa Cura. Listo. O si yo moví el objeto, por ejemplo, así,
pero esta no es la posición más óptima. Yo le voy a decir aquí aplanar y él me va a buscar cuál es la posición más óptima según como lo tenga rotado el objeto para imprimirlo. Entonces si lo acerco por ejemplo así y le doy a aplanar, él automáticamente me lo pone, me lo ubica como en las paticas que tiene, ¿cierto? Pero bueno, luego de que ya tengamos listo el objeto, entonces yo ya puedo aquí empezar con la configuración, ¿cierto? Entonces al lado derecho voy a encontrar primero el material en el que voy a imprimir, ¿cierto? Entonces, normalmente en nuestra unidad, en nuestras unidades de información o en los makerspace vamos a encontrar PLA, pero podemos encontrar muchos otros materiales como el ABS, el CP, el HIPS, nylon o PETG, ¿cierto? Ya eso depende pues como de la disponibilidad que tengamos o si nosotros vamos a comprar un material, entonces si compramos ABS le vamos a decir que es ABS. Si compramos PLA, pues le vamos a decir PLA. Entonces miren que cuando yo selecciono un tipo de material, cambia el objeto, el color del objeto, listo. Entonces ahí ABS es verdecito. Si yo le digo que no voy a imprimir en ABS sino en PETG, lo cambia como un amarillito oscurito. Si le digo que es PLA, es un amarillo más claro. Listo, entonces en este caso digamos que vamos a imprimir un PLA, ¿cierto? Y tengo la configuración de impresión. En este momento tengo seleccionado recomendado, también hay una configuración personalizada que tiene muchos más parámetros, pero en este momento vamos a hacerlo por el recomendado. Entonces, la altura de capa, ¿qué es? Cada cuánto me va a partir el modelo en capas. Entonces, él me da unas opciones. Entonces, 0.060, 0.15 milímetros, 0.2, 0.3, 0.4, ¿cierto? Entonces, eso significa que cada 0.2 milímetros me va a hacer una capa. ¿Listo? ¿Cómo puedo verificar eso? Entonces voy a ir aquí al menú donde tengo las vistas. Le voy a decir aquí, en vista de sólido, lo voy a cambiar a vista de capas. Y le voy a decir aquí, preparar. Entonces miren que él me está diciendo que para el tamaño de este modelo, que tiene 61 milímetros, .2 de alto, lo va a dividir cada 0.2 milímetros y me va a hacer entonces 306 capas. Podemos verificar capa por capa si le damos aquí en la bolita, aquí donde dice 306, le damos en la bolita y la arrastramos hacia abajo. Mire que el modelo me va a mostrar capa por capa las 306 capas, las puedo verificar. Entonces si yo quiero ver por dónde va a empezar, por ejemplo, una impresión, le voy a una impresión de una capa que yo considero que es crucial, por ejemplo esta. Le lo voy a decir aquí, en este botoncito que es como el botón de reproducir, le voy a dar aquí un clic, y automáticamente me va a mostrar la trayectoria de la tobera o de la boquilla de impresión y qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces aquí podemos verificar las líneas amarillas, es el relleno, las líneas verdes es la pared interior del objeto y las líneas rojas son las paredes exteriores o el perímetro. Si me muestra una línea azul oscura es un desplazamiento, pero en este caso no tengo habilitado. Y el extrusor quiere decir que me va a mostrar la boquilla por donde está pasando. Si yo le doy aquí,
no me va a mostrar nada. Listo. Entonces, aquí yo voy a seleccionar la altura de capa. Si le cambio esta altura de capa a 0.15 y le digo otra vez aquí preparar, ¿qué quiere decir eso? Que 0.15 es menor a 0.2, entonces él va a tener que hacer muchas más capas para poder lograr esta misma altura. Entonces miren que aquí ya no cambió de 306 a 407 capas. ¿Eso que me altera? Me altera la calidad de impresión, pero también me altera el tiempo. Listo, entonces aquí por ejemplo vamos a verificar el tiempo. Tengo un tiempo de impresión de 3 horas con 55 minutos. Si yo le cambio esto a 0.4 y le digo prepara, cambió de 3 horas a 1 hora con 52 minutos la impresión de este modelo. Y me va a hacer 153 capas. Listo, ¿eso por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la capa es mucho más alta, ¿cierto? Entonces pasamos de hacer una impresión de capas de 0.15 milímetros a hacer una impresión con capas de 0.4 milímetros. Pierde calidad, pero reduce el tiempo de impresión. Entonces eso ya depende de lo que necesitemos. Mire que aquí él me asocia la altura de capa con la velocidad de impresión. Entonces mire que aquí me muestra 0.4 más rápido, y mientras más me acerco a la izquierda se vuelve más lento. Entonces por ejemplo vamos a poner un valor medio, 0.2 milímetros. Vamos a decir preparar. Me va a decir que va a ser 306 capas en 3 horas con 38 minutos. ¿Qué otro factor me puede incrementar el tiempo de impresión o el material que voy a gastar? El relleno. Listo, entonces aquí me está diciendo que va a ser un 10% de relleno. ¿Qué significa esto? Si vemos por acá, estas líneas amarillas que encontramos dentro de la figura es el relleno. ¿De qué depende el relleno de la impresión? Del uso que le vamos a dar al objeto, ¿cierto? Si es un objeto que debe aguantar algo estructural o que va a hacer alguna fuerza, pues aumentamos el relleno de la impresión al 50% o 70% o hasta el 100%, ya dependiendo pues como de lo que vaya a hacer. Pero si es un objeto que nada más va a funcionar como decoración, mínimamente debe de tener el 10% del relleno para que se pueda imprimir, digamos, a la perfección, no tenga pues como problemas con las capas. Ya la configuración de ese relleno va a depender de cada impresión y de lo que el diseñador o la persona que está configurando requiera. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, esta opción de abajo del relleno que me dice habilitar gradual? Entonces le doy aquí, le voy a decir preparar, él va a hacer una lectura del modelo y me va a aumentar el relleno según lo que él crea que necesita, ¿cierto? Según donde él vea que puede fallar o no la impresión. Entonces, por ejemplo, miren que en los bordes él aumenta el relleno, aumenta, pero en el centro, como no es necesario en ese momento, simplemente hace un relleno muy vasto. Luego miren que lo aumenta hasta que llega arriba. Digamos que eso es una opción inteligente de hacer un relleno. Lo malo de utilizar esta opción es que no podemos controlar el gasto del filamento. Si yo lo deshabilito, le pongo que el 20%, él sí o sí me va a gastar 20% de lo que sería el área en puro relleno. Miren que es
un relleno uniforme. Listo, pero entonces una vez modificado la altura de capa y modificado el relleno, ya yo puedo verificar entonces capa por capa, verifico que no tenga una capa conflictiva, o sea, una capa que se imprima en la nada. Luego de que tengamos configurada la altura de capa y el relleno de nuestra impresión, podemos verificar si necesitamos o no la adherencia de la placa. Esto simplemente, si la seleccionamos, me va a eliminar este borde azul que tiene la impresión debajo. Ya eso depende pues como de la pericia de la persona que está haciendo la configuración, si necesita o no necesita esa adherencia de capa. Y también los soportes, ¿cierto? Entonces si le digo aquí seleccionar generar soporte, le digo preparar, el programa lo que va a hacer es una lectura de estas superficies en donde hay un voladizo, donde puede parecer que la impresora va a hacer, digamos, una impresión en el aire. Entonces él va a verificar si puede o no puede hacer esa impresión y si necesita o no poner un soporte para poder imprimir. Listo, entonces en este caso el programa hace la lectura y dice que no necesita generar soporte, entonces simplemente quito la selección, le digo preparar y en este momento ya tendríamos configurada nuestra impresión para montar en la máquina. Ya simplemente le voy a decir guardar, le dejo por defecto G-Code y le voy a decir guardar y ese archivo lo voy a llevar a la máquina de impresión. Con esto entonces me despido de ustedes, no siendo más les recuerdo entonces que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Parque Biblioteca León de Grey La Ladera. También les recuerdo que estas tecnologías las podemos encontrar en los grupos procesos de laboratorio y experimentación en los parques y también en los makerspace, que son lugares dispuestos en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín para la creación y para la exploración de las iniciativas maker.